¿Qué tal amigos? Bienvenidos. Esto es JN Noticias. Mi nombre es Ismael Soto. En la parte inferior de sus pantallas aparece nuestra página web www.jn19televisión.com. Vámonos de inmediato con la información. Desde Emaús, en Medio Oriente, el director general de nuestro canal JN19, el padre Manuel Rodríguez, comparte cada una de sus actividades. Acompañado por los peregrinos peruanos en Tierra Santa, el misionero claretiano envió un saludo fraterno para ustedes, los televidentes de nuestro canal. Estamos en Emaús. Aquí hay pues las ruinas de una antigua iglesia y nosotros aquí recordamos, vivimos y actualizamos el encuentro de los discípulos de Emaús con Jesucristo resucitado. Todos nosotros también terminamos esta peregrinación con el espíritu renovado, lleno de una fuerza nueva, con la fuerza del Espíritu Santo. Estas ruinas son renovadas cuando nosotros renovamos nuestro corazón. Y hoy lo podemos decir todos, y también con aquellos discípulos de Emaús le decimos: Jesús, quédate con nosotros. Quédate con nosotros, que la noche está cayendo. Quédate con nosotros, que la noche está cayendo. Quédate con nosotros, que te necesitamos. Quédate con nosotros, que te necesitamos. Quédate también con todos los que ahora nos están viendo a través de la televisión. Quédate con nosotros. Llénanos de ti, Jesús. Llénanos de ti, Jesús. Llena a los televidentes de ti, Jesús. Llénanos de ti, Jesús. Llénanos de ti, Señor, llénanos de ti. Llénanos de ti, Señor, llénanos de ti. Bien amigos, y hoy 10 de marzo la Iglesia Católica recuerda el martirio de 40 personas, santos 40 mártires de Sebaste. La página que está en sus pantallas tiene amplia información sobre la vida y obras de cada uno de estos mártires que dieron su vida por la fe. Antepusieron su fe frente a la vida de cada uno de ellos y eso les valió su paso a la eternidad y la santidad. El cardenal Pedro Barreto Jimeno se mostró a favor de la disolución del sodalicio de vida cristiana que tiene como fundador a Luis Fernando Figari, denunciado por el delito de abusos sexuales. Por otro lado, el arzobispo de Huancayo se refirió a la propuesta sobre la pena de muerte y la postura de la Iglesia Católica. Es un tema que nosotros compartimos plenamente, sí, claro. La presidencia de la conferencia y los obispos, en esta situación que manifiestas. Sin embargo, nuestra incidencia en la Santa Sede, en los organismos, no es que no quieran, sino que no ven la forma como exigir. Yo personalmente pienso, cuando una organización religiosa ha delinquido, porque hay que decirlo así, desde el punto de vista de abusos sexuales y la parte económica, ¿no? Que hay también problemas, hay que disolverla. Pero no la han disuelto. Y este es el punto que nosotros estamos Además, en ese camino. Y me consta que la Santa Sede está en ese camino. El problema de fondo es que el fundador está no solamente seriamente cuestionado, sino que, repito, con mucho dolor y mucha pena, y ya lo he dicho en una oportunidad, es una persona pervertida. Claro. Y una persona así no puede transmitir y alentar la santidad de vida que el mismo Papa Francisco en una exhortación apostólica manifestó. Mi posición personal, y creo que algunos comparten esta decisión, que yo insisto, es que debe disolverse esta organización religiosa y que definitivamente se pueda ayudar a aquellos que están dentro a que puedan vivir con una autenticidad de vida. Claro. Esta es la propuesta que muchos estamos hablando, y no es que el Papa Francisco ni los organismos de la Santa Sede están en desacuerdo, sino que estamos en ese camino. Hay una frase que me parece muy actual, que es de San
Pedro, el apóstol Pedro, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Si una ley dice que puede haber pena de muerte, la Iglesia mantendrá su actitud y decir hay que obedecer a Dios antes que a los hombres, porque la ley es para el bien común, para el bien de todos, sin excepción. Claro. El Papa Francisco ha recibido en audiencia privada en el Vaticano al arzobispo de Lima, Monseñor Carlos Castillo, luego de cumplirse un año de su designación como arzobispo de la capital. Al término de la cita, que duró alrededor de una hora, Monseñor Carlos Castillo expresó que hablar con el Santo Padre siempre es una experiencia de sabiduría sugerente, concreta y alentadora. Por otro lado, el pastor de Lima ha destacado la actitud solidaria del Papa al ofrecer misas por los enfermos del coronavirus. Hacemos una pausa, quédense con nosotros. Al volver tendremos más información para ustedes. El diario La República ha publicado en su cuenta que Arequipa, las autoridades de esta región han declarado alerta epidemiológica por el coronavirus. El gobierno regional de Arequipa ha tomado la medida luego de confirmarse un caso de COVID-19 y la alerta tendrá una vigencia de 3 meses. Se trata de una de las primeras regiones del país que declara esta medida para poder tomar una atención especial a, digamos, lo que se tenga que hacer en situaciones como estas. Y la ministra de Salud, Elizabeth Inostroza, informó esta mañana que se han presentado 2 nuevos casos de coronavirus en el país. En ese sentido, pidió que se intensifiquen los cuidados y la higiene personal. Actualmente tenemos 11 casos ya de coronavirus, hay 2 casos adicionales que son también de pacientes, casos importados, peruanos que han estado de viaje en ciudades de Europa. Entonces, una recomendación que queremos hacer, estos pacientes ya han sido identificados, ya están en su cuarentena domiciliaria, pero es muy importante que todos tengamos una conciencia de cuidado de la salud de otros. Cuando tienen una indicación o sospechan que tengan la infección, permanezcan en sus domicilios. Y avisen, no vayan a sus lugares públicos donde puedan estar contagiando a otras personas. Y de esa manera también se protegen, porque cuando uno tiene un cuadro respiratorio y sale a un cambio de temperatura o está expuesto a lugares donde hay aire acondicionado, se va a complicar más. Entonces, en esa medida, en esa estrategia de protección tenemos que trabajar todos. Son 2 nuevos casos, 2 ciudadanos que han venido de países que han estado visitando. Entre ellos no se conocen. Son hermanos. Ellos se encuentran en Huánuco. Ellos se encuentran en Huánuco. Ellos se encuentran en Huánuco y están ya con el equipo de salud de la Direza, tiene el caso a cargo, ya está el aislamiento y están tomándose las medidas. Como se va a tomar para todos los pacientes, 27 y 15 años. Tenemos 11 casos hasta el momento, pero 7 casos son del caso 0. O sea, quiero que me entiendan la importancia que tiene la prevención, el aislamiento domiciliario. Si nosotros tenemos una persona que ya está infectada positiva, todo el núcleo familiar debe entrar en cuarentena inmediatamente, no ir a hacerse pruebas porque las pruebas no les van a evitar, no van a evitar la diseminación de los gérmenes. Y tenemos que ser muy responsables. Nuestra tarea ahorita, estamos como país en una etapa de contención. Quiere decir que cuanto mejor hagamos las medidas de higiene, el cerco, que nosotros mismos hagamos la cuarentena domiciliaria. Cada uno ya sabe, los que regresan, por favor, que regresan de países de Europa, donde saben que hay alta incidencia, por ejemplo, los que vienen de Italia, ahorita ustedes han visto las noticias, entonces esas personas estén en una cuarentena domiciliaria. Vamos a estar nosotros con los equipos de salud orientando ese tema porque eso nos va a ayudar y nos va a disminuir el número de casos que tengamos. Hermanos que han estado visitando ciudades de Europa y que han presentado los síntomas ya estando acá en el país, se encuentran en la ciudad de Huánuco, su estado clínico es estable y están en una cuarentena domiciliaria, como ustedes ya saben, porque esto se comporta en las personas jóvenes como un cuadro gripal. Vamos a pasar a otro tema, amigos. Hasta el momento son más de 212.000 los alumnos de universidades con licenciamiento denegado que tendrán que culminar sus estudios en la misma institución durante los próximos 2 años o trasladarse a otra que sí cuente con las condiciones básicas de calidad exigidas por la SUNEDU. En el caso de ellos y por ellos se ha dado lo siguiente: 30 universidades públicas ampliarán sus vacantes para los afectados por las denegatorias mediante traslado externo. Desde este año, los estudiantes de entidades sin autorización podrán postular a instituciones licenciadas, entre ellas la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
Y a pocos días para el inicio oficial del año escolar, personal del Ministerio de Educación y del Ministerio de Salud supervisan de manera sorpresiva que no falte agua y jabón en los centros educativos. El próximo 16 de marzo, unos 9 millones de escolares asistirán a clases en todas las escuelas del país. Por ello, autoridades del Ministerio de Educación y Salud realizan visitas inopinadas, en especial a 463 colegios identificados en riesgo, teniendo en cuenta la alerta por coronavirus. Verifican que se haya ejecutado el recurso de mantenimiento para la acción preventiva. ¿Qué es lo básico ahí? Los dispensadores para el jabón líquido, los desinfectantes, ¿no? Y el papel toalla, que se va a trabajar esta semana con los directores y los docentes para enseñarles a ellos y que el 16, una vez que lleguen los chicos, puedan ya trabajar también con ellos. Solo en Lima Metropolitana hay 2.000 instituciones educativas en 1.800 locales escolares. De esos, según el censo, el 10% no tendría acceso a servicios de agua y desagüe. Hemos identificado 463 instituciones educativas que esta semana, junto con el Ministerio de Salud, estamos supervisando. Y luego iremos avanzando progresivamente según nivel de riesgo hasta llegar a las 2.000. Eso específicamente para verificar condiciones de salubridad para el coronavirus, ¿no? Este año se ha transferido nuevamente 17 millones aproximadamente para el mantenimiento solo en Lima Metropolitana. Y a los padres y madres de familia también, la tranquilidad del caso, hay que mantener la calma, las autoridades estamos trabajando para prevenir esta situación, no es una situación de alarma que nos haya generado evaluar la suspensión de clases, por ejemplo, la evaluamos todos los días y el Ministerio de Salud, si identifica factores que nos hagan tomar esa decisión, la tomaremos, pero hasta el momento no estamos en esa situación. Hay que mandar a los chicos a clases el 16 de marzo. Si tienen gripe o se han estado de viaje en algún país con la incidencia de coronavirus, sí, mucho cuidado, mejor es no mandarlos al colegio. Y si tienen algún síntoma, sí, de todas maneras no enviarlos, llamar al 113, que las autoridades de salud saben perfectamente qué es lo que tienen que hacer. Y en Arequipa, sus pobladores han solicitado al gobierno la instalación de centros de tamizaje por coronavirus en los hospitales de la región para certificar la presencia de esta infección. Confirmación del primer caso de coronavirus en la región Arequipa, el gobierno regional declaró alerta epidemiológica nivel rojo. Este nivel indica la inamovilidad de los trabajadores de los centros de salud y hospitales, suspendiendo las vacaciones y los permisos para el personal. La alerta se ha determinado inicialmente por 3 meses. Se determinó además habilitar centros de tamizaje en los hospitales de la región para reconocer si una persona tiene el COVID-19 o una simple gripe estacional. Así, ya no se tendría que esperar los resultados de Lima. Sí o sí se tiene que implementar acá en Arequipa un laboratorio, porque no sabemos qué va a pasar en el futuro. A la fecha se han enviado 7 muestras a la capital. 5 son de familiares de la persona con este mal, mientras que los otros 2 corresponden a un médico del Hospital Goyeneche y a una pareja de esposos a los que atendió y que llegaron desde España. En tanto, la Fiscalía y la Corte Superior de Justicia de Arequipa suspendieron su atención y las audiencias programadas para fumigar y desinfectar la sede central y su periferia, a fin de evitar posibles contagios. Se adoptó esta medida debido a que una trabajadora de la Fiscalía, cercana al paciente con COVID-19, estuvo en distintos módulos de justicia. En Chiclayo, autoridades de salud ubicaron en su vivienda al paciente que se rehúsa a realizarse la prueba para descartar o confirmar un posible coronavirus. El sujeto que estuvo por España se fue sin avisar del hospital Luis Heisen, lugar a donde acudió al presentar algunos síntomas relacionados al COVID-19. Lo han visitado en su domicilio, pero el paciente rehúsa, ¿no? Bajo su responsabilidad el que le tome la muestra. Hemos sugerido que se haga a través de la Fiscalía de Prevención del Delito. En las últimas horas y tras las evaluaciones correspondientes, fueron descartados 2 casos sospechosos de coronavirus en Trujillo y se desmintió que haya un caso de COVID-19 en un colegio privado de Chiclayo. Mientras en Chincha se reportan 4 casos sospechosos de coronavirus, 3 de ellos son jóvenes que estuvieron en un crucero en Brasil y son atendidos en hospitales de salud Ica, mientras un 4º paciente es atendido en el Hospital San José de Chincha.
Todos se encuentran estables y a la espera de resultados de sus pruebas enviadas a Lima. Es momento de presentarles la información internacional. El Vaticano cuenta con 7 universidades en Roma y decenas de institutos de formación académica, pero debido al coronavirus, las clases han sido suspendidas. El Vaticano cuenta con 7 universidades en Roma y decenas de institutos de formación académica, pero debido al coronavirus, sus aulas se han cerrado y miles de estudiantes se han quedado en casa. Los alumnos están en casa, pero formalmente la universidad está abierta. Máxima serenidad porque el alarmismo no sirve de nada. También a nosotros nos han pedido que estemos un poco más a la precaución de no seguir expandiendo este coronavirus. Arturo Belloc es profesor en la Pontificia Universidad de la Santa Cruz. Está estudiando cómo dar clase a distancia a decenas de alumnos. A través de YouTube Live, ¿no? o grabando las clases y poniéndolas en la plataforma didáctica que tiene cada universidad en su página web. Y así los alumnos pueden escuchar la clase y después también a través de chats o forums pueden hacer las preguntas que necesiten, uno les puede dar material para leer. La idea es que el virus no interrumpa la enseñanza y para conseguirlo, Internet es el aliado natural. Aún no hemos organizado las clases por Internet, pero tenemos la estructura. Yo tengo una web a través de la que puedo comunicarme con los alumnos. Tareas, trabajos escritos, resúmenes, reportes. Entonces, de trabajo nos han dejado, sí, para tener que hacer estos días, para aprovechar estos días. Mientras tanto, impresiona que estén vacíos lugares en los que es normal ver entrar y salir estudiantes como el Instituto Patrístico Agustiniano. Quizá por eso un efecto positivo del cierre será valorar todavía más la importancia de una sólida formación. La capital de Ghana pronto verá nacer su primera Catedral Nacional Interconfesional, un proyecto patrocinado por el gobierno y los líderes cristianos del país, incluido el arzobispo emérito de Accra, Monseñor Charles Parham Buckley. Han iniciado ya los trabajos para esta primera Catedral Nacional de carácter interreligioso. Fue Vatican News quien ha publicado la información y la ha difundido al mundo entero. Vatican News es la página oficial del Vaticano. Y el Papa Francisco ha celebrado la misa diaria en Casa Santa Marta, donde ha rezado por los enfermos de coronavirus, los médicos y también por los sacerdotes, a quienes ha pedido tener el coraje de salir a ver a los enfermos por estas y otros males. El Papa ha comenzado la misa explicando que iba a rezar por los enfermos de coronavirus y por los médicos, pero también por los sacerdotes. Preghiamo il Signore anche per i nostri sacerdoti, perché abbiano il coraggio di uscire e andare dagli ammalati, portando la forza della parola di Dio e l'Eucaristia, e accompagnare gli operatori sanitari, i volontari, in questo lavoro che stanno facendo. En la homilía, el Papa ha pedido a los cristianos que no tengan miedo a hablar con Dios sobre los propios pecados. El Papa está celebrando la misa en su residencia, sin peregrinos. Solo asisten sus colaboradores más cercanos. La misa se retransmite en directo por Internet, pues en Italia se han prohibido las misas hasta que se resuelva la epidemia. La Agencia Informativa Católica Argentina AICA da cuenta de la siguiente información. La Argentina con déficit educativo, dice, pese a una mejor tasa de escolaridad regional. Se trata de un documento de investigación del programa del Observatorio de la Deuda Social Argentina y las Facultades de Ciencias Sociales, Psicología y Filosofía y Letras de la Universidad Católica de Argentina, que han revelado un déficit educativo al analizar la escolarización de la población en relación con el resto de los países de la región americana.
Y el gobierno de Italia ha pedido a los 60 millones de habitantes del país permanecer en casa para contener la epidemia del coronavirus que ya compromete a un centenar de naciones. Todos a casa. Así es como la prensa italiana resumió el nuevo decreto del gobierno para contener la epidemia del nuevo coronavirus. El primer ministro Giuseppe Conte extendió a todo el territorio nacional las drásticas medidas que desde el domingo eran aplicadas solamente en el norte del país. Esto significa que la gente debe evitar en todo el territorio de la península desplazarse a menos que sea motivado por 3 circunstancias específicas. Comprovate ragioni di lavoro, razones comprobadas de trabajo, un caso de necesidad o motivos de salud. O anche per motivi di salute. De esta manera, Italia, con sus 60 millones de habitantes, se convirtió en el primer país en aplicar a todo su territorio drásticas medidas para controlar el COVID-19, que ya contaminó a 9.000 personas en la península y deja más de 400 muertos. Además de las escuelas, los cines, museos, bares, teatros y otros lugares permanecerán cerrados en todo el territorio hasta el 3 de abril. Los partidos de fútbol de la Serie A y todos los otros eventos deportivos también fueron suspendidos hasta esa fecha. Y mañana 11 de marzo se producirá el encuentro de conferencias episcopales de la región bolivariana, evento en el que se tratará el tema de la crisis migratoria, según ha informado el Consejo Episcopal Latinoamericano, CELAM, por medio de un comunicado. El punto de referencia en este acto será el análisis de la realidad acerca de la crisis sociopolítica que se vive en Venezuela, así como la crisis migratoria de alcance regional que será ofrecido por Rafael Luciani, doctor en teología y experto del Consejo Episcopal. CELAM tiene una página web que es Prensa CELAM, que da cuenta de todas las informaciones relacionadas con el Consejo Episcopal Latinoamericano, la misma que es considerada oficial. Enseguida tenemos el mensaje que el Papa Francisco ha dejado a todos en su cuenta en Twitter y es el siguiente. El Señor no dice solo que hagamos obras de caridad, oremos y ayunemos, sino también que lo hagamos sin simulación, sin doblez, sin hipocresía. Cuaresma, sigan al Papa Francisco en @pontifex_es. Amigos, es todo por hoy. Gracias por su preferencia. Los invito a sintonizarnos mañana, como siempre, a la misma hora. Y gracias también a todos ustedes que se mantienen en la sintonía de JN19.